Hermanos amados, muy buenos días con todos. Amigos que nos acompañan, muy buenos días. Bienvenidos, queridos hermanos. Bien, ha llegado la hora de honrar al Señor y comenzamos con una oración. Oremos, por favor. Amado Padre Celestial, bendito Señor, bendito Dios. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de bendecir tu santo nombre, de alabarte, de honrarte, de amarte. Gracias, bendito Dios. Bendito Padre, rogamos, Señor, tu presencia. Sabemos, oh Dios, por medio de tus promesas, tú estás en medio de nosotros. Bendito Dios, guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, ya que ese es nuestro único propósito. Gracias, oh Dios, por bendecir la iglesia, así también las iglesias de Cristo en todo el mundo. Amado Padre, amado Dios, gracias, Señor, por estar con nosotros. Ayúdanos, bendito Padre. Bendícenos, Padre. Santifícanos, purifícanos, oh Dios. Agradecemos, oh Dios, por estos favores, por estas bendiciones. En el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, comenzamos cantando el número 413. Número 413. Gloria a tu nombre. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo sé que Cristo salvó mi alma. Yo sé que Cristo me redimió. Me dio la vida, me dio la calma y del infierno me rescató. Gloria a tu nombre, Cristo bendito. Gloria a tu nombre, mi buen Jesús. Con mis dolores fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Y cuando al cielo llegue algún día, con tus amados te alabaré, porque salvaste el alma mía. Sé que en la gloria te cantaré. Gloria a tu nombre, Cristo bendito. Gloria a tu nombre, mi buen Jesús. Con mis dolores fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Me diste vida por mis dolores, me diste gozo por mi pesar, cambiaste en gloria mis sinsabores, por eso puedo ahora cantar. Gloria a tu nombre, Cristo bendito. Gloria a tu nombre, mi buen Jesús. Con mis dolores fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Yo sé que Cristo salvó mi alma. Yo sé que Cristo me redimió. Me dio la vida, me dio la calma. Gloria a tu nombre, Cristo bendito. Gloria a tu nombre, mi buen Jesús. Con mis dolores
fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Amén, hermanos. Continuamos con el 418. El 418 dice, América será para Cristo. Muy bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de en pos. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que tras rápido vuelo al lado del Padre se sentó. Despierta pues, América amada, alístate a las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando a la puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz, que es el nuevo mundo el primero, e ir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, tendrán la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú, la Argentina, y Cuba y Uruguay y el Brasil, y el grupo de las Islas Marinas, tendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica y los Estados Unidos, y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todos los del sur lo sabrán. Sin Cristo no habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrán en las edades futuras la vida y la salud celestial. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes a la paz del Señor. Amén, hermanos. Bien, queridos hermanos, seguidamente comenzamos con el estudio que corresponde a esta mañana. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar también con una oración. Oremos, por favor. Santo Dios y Padre nuestro, te agradecemos, oh Dios, por estas maravillosas y dulces bendiciones. Amado Padre, solo queremos hacer lo que a ti te agrada. Sabemos, oh Dios, que estás en medio de nosotros. Ayúdanos, por favor, Padre, a hacer lo que a ti te agrada. Bendito Padre, bendito Señor, te alabamos, oh Dios, en esta mañana, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente. Te alabamos, Padre, te damos gracias por todas las bendiciones de esta semana, te damos gracias por mantenernos con vida, te damos gracias más que todo, Señor, por darnos vida en este día, para aclamarte, para adorarte, para bendecir tu sagrado nombre. Gracias, Padre, por estar en medio de nosotros.
Te agradecemos por todas estas bendiciones en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, comenzamos con el estudio titulado. Esta mañana el mensaje se titula Muerte de Jesús. Vamos a ver en esta mañana preciosa la muerte de Jesús. A todos ustedes, queridos hermanos que nos acompañan, a las amigas o amigos que nos acompañan, le agradecemos en el nombre del Señor por estar con nosotros. Gracias Patricio, gracias Luisito, gracias Marquito, a todos y cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Y comenzamos con este precioso mensaje titulado La muerte del Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, invito a que abran la Biblia en Lucas capítulo 23. Versículos 44 y 45. Y dice la palabra del Señor. Evangelio según Lucas nos dice lo siguiente. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Una vez más, para los que no han escuchado, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hermanos amados, en este día triste, en este día fatal de la humanidad, en este día en la cual llegó la hora para nuestro amado Redentor, en este día marcaba el reloj, era más o menos alrededor del mediodía. Y toda la tierra quedó sumida en la oscuridad total hasta las 3 de la tarde. Hermanos amados, para llegar a este momento, el Señor Jesús, primeramente a los 12 años, había dado una gran lección a los sumos sacerdotes. Luego, a la edad de 30 años, comenzó su ministerio, a la cual fue enviado por el Padre. Ahora, en estos momentos, el Señor termina su misión. Está a punto de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está a punto de decir eso, como dije, el día. En aquel triste día, marcaba el reloj el mediodía y de pronto el sol dejó de brillar, de pronto el día se puso en tinieblas, pero todo esto sucedió por la gloria de Dios. Eran actos sobrenaturales, actos sobrenaturales. No era como dicen los falsos o como dicen los científicos, no era alguna falla tectónica, no era lo que ellos dicen. Simplemente el día quedó en tinieblas por la gloria de Dios, por el poder de Dios. Era un acto sobrenatural. Vamos a ver que todas estas cosas estaba ya profetizado desde el Antiguo Testamento. Isaías 62 nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 60 verso 2 dice lo siguiente: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Profeta Isaías, tal vez unos 1500 años antes de la venida del Señor Jesús,
el profeta Isaías ya profetizó sobre todo sobre estas cosas. El profeta ya había profetizado y se dio cumplimiento en el día del Señor. Y se dio cumplimiento en la era cristiana. Todas estas cosas estaba ya profetizado desde el Antiguo Testamento. Por eso, Isaías dijo que en toda la tierra, todas las naciones, toda la tierra quedará en tinieblas en aquel día. Pero amanecerá para los que creemos, la luz de Jehová amanecerá en nuestros corazones y tendríamos ahora la gloria del Señor reinando en nuestros corazones. Pero no solo dijo el profeta Isaías sobre esto, Joel también profetizó sobre este día. Busquemos Joel en el Antiguo Testamento, libro según Joel. También profetizó ya sobre este día. Y Joel, capítulo 2, verso 10, nos dice lo siguiente. Delante de él temblará la tierra. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Bien, amados hermanos, uno de los profetas pequeños, no pequeño ante Dios, sino pequeño los escritos, también profetizó sobre este precioso día o sobre este día fatal para el Señor Jesús. También dijo lo mismo que Isaías. Por eso dice, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Eso es lo que estaba pasando en este día. Había habido terremotos. Los muertos habían resucitado en este día. Por lo tanto, queridos hermanos, todo esto estaba ya profetizado desde el Antiguo Testamento. También hay otro profeta que nos dice las mismas cosas. Amós 8:4. Según Amós, capítulo 8, verso 4. Verso 9. Capítulo 8, verso 9. Y dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. He aquí nos aclara lo que acabamos de leer en el Evangelio según Lucas. Aquí nos dice claramente a qué horas iba a quedar el mundo, las naciones en tinieblas. Y dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. El día estaba brillante como este día, pero cuando llegó la hora, el mundo entero quedó en tinieblas, todas las naciones quedó a oscuras. Por lo tanto, todas estas cosas estaba ya profetizado. Y tenemos docenas y docenas y docenas de pasajes que nos hablan sobre este mismo tema. Por lo tanto, sabemos, por lo menos hemos dado lectura con Isaías, Joel y Amós, que hablaron ya sobre estos días venideros. Bien, amados hermanos, en este día, volviendo a Lucas 22, hermanos, volviendo a Lucas 22, encontramos lo que dice. Cuando era como la hora sexta, y Amós nos dice, a mediodía, nosotros diríamos, a las 12 del día. Bien, el sol dejó de brillar y todo esto era el comienzo de cosas sobrenaturales que acompañaban los juicios de Dios. Al mismo tiempo, la cortina que separaba del lugar santo del Santísimo se rompió en
2. Bien, amados hermanos. Alguien dirá que es la cortina. Y muchos que no estudian dice que cuando el Señor Jesús estaba crucificado, dice que el templo, la fachada del templo se rompió. No es verdad, amados hermanos, eso no es verdad. Había una cortina grande, como la cortina que tienen en sus ventanas. Había una cortina grande que dividía del lugar santo al lugar santísimo, a la cual solamente el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para expiar los pecados del pueblo y de él mismo. Hermanos amados, eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 19 al 22. Nos dice lo siguiente, pero primeramente vamos a ver Hebreos 9, verso 7. Hebreos 10, digamos Hebreos capítulo 9, verso 7, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ya dije en las explicaciones, pero siempre debemos de confirmar con la palabra de Dios. Yo puedo decir muchas cosas. Si la palabra de Dios no lo confirma, entonces todo lo que yo digo es vano. Pero si la palabra de Dios confirma, merece el amor de Dios. Por lo tanto, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, esto también ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. No está escrito solo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Y vamos a ver, libro Levítico 16:34. Levítico 16:34 nos dice lo siguiente. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Esta es la ley, hermanos. Esta es la ley que ya desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés, ya estaba escrito sobre lo que el escritor a los hebreos nos aclara en esta mañana. Por eso dice, ¿para qué se reunían cada año? ¿Para qué el sumo sacerdote entraba una sola vez al año? Para expiar los pecados de la ignorancia del pueblo, dice en Hebreos. Bien, amados hermanos, ahora sabiendo que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, vamos a ver ahora Hebreos 10. Hebreos 10 nos dice lo siguiente, 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió y a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Bien, hermanos, ustedes se preguntarán diciendo, tal vez, ¿por qué razón el Señor Jesús tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué tuvo que ser crucificado? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? Aquí está la razón,
a sus preguntas. ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué sufrió tanto el Señor Jesús? Por nosotros, simplemente por nosotros. Por eso ahora, por su sufrimiento ya cumplido, ahora nosotros tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo. Ahora, caminamos hoy ya al camino santísimo. En los lugares celestiales ya estamos. ¿Dónde es el lugar celestial o los lugares celestiales? La iglesia de Cristo y en nuestros corazones. Pero nosotros hoy caminamos con esa libertad que el Señor nos dio al lugar santísimo. ¿Dónde queda el lugar santísimo ahora? En el cielo mismo, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre. Luego el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Todas estas cosas para poder cumplir tenía que suceder. Tuvo que romperse el velo del templo para que nosotros tengamos acceso directo al lugar santísimo. El 20, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Mediante el sacrificio de su cuerpo divino, nos dejó libre el camino. Por lo tanto, el escritor a los hebreos nos invita diciendo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios? O sea, en las iglesias de Cristo en el mundo. ¿Quién es? Cristo el Señor. Por eso en el 21 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo, hermanos, tenemos que acercarnos al Señor? ¿Cómo? Con corazón sincero, con conciencias limpias, habiendo dejado las cosas del mundo atrás. Hermanos amados, purificado, dice, los corazones. ¿Cómo purificamos los corazones? No teniendo propósitos malos, no teniendo propósitos de mezquindad, de envidia y todo lo demás. Por eso, amados hermanos, también nos dice, no teniendo mala conciencia. También nos dice, lavado los cuerpos con agua pura. ¿A qué se refiere cuando dice lavado los cuerpos con agua pura? A ver, hermanos, ¿a qué se refiere? ¿A qué? ¿A qué se refiere lavado los cuerpos con agua pura? ¿Alguien puede decirnos? ¿Puede hablar, hermanos? Lavado los cuerpos con agua pura significa, no está diciendo que el domingo debemos de ir a bañarnos primeramente, no. Lavado los cuerpos con agua pura significa el nuevo nacimiento. Para entrar libremente al lugar santísimo, primero tenemos que practicar el nuevo nacimiento, el bautismo dejado como mandamiento por el Señor. Una vez practicado el bautismo, podemos caminar libremente al lugar santísimo. Y siguiendo adelante, hermanos, con todo esto nos da a entender que el camino al cielo queda abierto para todos. Vamos a volver a Lucas 23:46. Lucas 23:46 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Bien. ¿A quién estaba encargando todas las cosas? ¿A quién? Al Padre. En este punto tenemos que hablar y quiero que escuchen, hermanos amados. Dicen los hermanos liberales de la iglesia de Cristo mismo,
porque hay iglesia liberal y la iglesia que practicamos solamente con lo que está escrito en el Evangelio. Es lo que quiero que entiendan. Nosotros practicamos al pie de la letra solamente lo que está escrito. Nosotros estamos conformes con la herencia que Dios nos ha dejado. Nosotros estamos conformes con la palabra de Dios que Él nos dejó. Para nosotros no nos falta nada. No está de más nada ni nos falta nada. Para nosotros todo es perfecto, todo está completo. La palabra de Dios es perfecta. Por lo tanto, nosotros predicamos lo que está escrito. Más de eso, hermanos, no es posible. Pero hay hermanos de la Iglesia de Cristo liberal que practican muchas cosas fuera de lo que está escrito. Ellos andan diciendo que cuando el Señor Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ellos andan diciendo, ¿qué andan diciendo? Andan diciendo que el Señor Jesús había quedado solo. Eso es una gran mentira. Eso es un gran engaño. Eso es una gran falsedad. Por eso, queridos hermanos, tienen que escudriñar las escrituras, estudiar la palabra de Dios, analizar la palabra de Dios. El Señor Jesús jamás estaba solo, jamás quedó solo. Si hubiese sido de quedar solo, entonces, ¿cómo es que dice el Señor Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? El Padre iba a esperar en el Hades, el Padre iba a recibirlo, pero a pesar de leer estas palabras, dice que el Señor Jesús cuando murió quedó solo. Falso. Y les voy a comprobar con otro pasaje. Vamos a Juan, Evangelio de Juan 16:32. Evangelio de Juan 16:32 nos dice lo siguiente. Evangelio de Juan 16:32 dice, he aquí la hora viene. El Señor Jesús dijo estas palabras claramente y dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero ¿a quién está diciendo? A sus discípulos, a sus seguidores. Está diciendo, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Más, entiendan esta parte, más no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Nunca el Padre le dejó solo, nunca, jamás. Por esa razón, amados hermanos, ustedes deben de creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que los hermanos liberales predican. A pesar de tener estos pasajes claramente, que el Señor Jesús ya profetizó su muerte. Por eso dice, he aquí la hora viene. Estaba profetizando ya su muerte. Y estaba diciendo que en su muerte el Padre estaría con él. Pero a pesar de eso, los hermanos liberales de la Iglesia de Cristo andan diciendo que cuando el Señor Jesús murió y fue al Hades, quedó solo. Falso, hermanos, falso. Queda comprobado. Hermanos amados, también vamos a ver Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23 nos dice lo siguiente. Miren lo que dice aquí. Oigan, escuchen y entiendan y aprendan. Y dice, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es otro pasaje que nos comprueba que el Señor Jesús, aun cuando caminaba cargado la cruz hacia el Calvario, no estaba solo. Por eso dice que cuando maldecía, aún en el pretorio, en el patio del templo, le maldijeron, le azotaron, le golpearon, le escupieron. Aguantó todas esas cosas. Por eso dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición.
Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren, desde el patio del pretorio del templo salió a caminar por las calles de Jerusalén hasta llegar al Monte Calvario. Aún ahí seguían azotándole, aún ahí seguían blasfemando, muchos seguían murmurando. ¿Estaba solo el Señor Jesús? De ninguna manera. Estaba ahí con él. Por eso él, ¿a quién encomendaba? Al que juzga justamente. ¿Quién? El Padre. Hay muchos otros textos, hermanos amados, pero he escogido los textos más claros que ustedes pueden entenderlo fácilmente. El Padre no lo había abandonado, como algunos engañadores enseñan. Luego, vamos a ver lo que hizo el Señor Jesús. Isaías nuevamente profetizó ya este día. Isaías 53:10 nos dice lo siguiente. Isaías 53:10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Una vez más, Isaías profetizó precisamente sobre este día. Por eso dice que el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo ¿a qué? A padecimiento. Eso es lo que estaba sufriendo en este día el Señor Jesús. Cuando haya puesto su vida en expiación, su vida puso en expiación por los pecados del pueblo, por los pecados de las naciones, por los pecados del mundo, por todos aquellos que iban a convertirse en el Señor a través del Evangelio. Hermanos, vivirá por largos días, dice. Vive el Señor Jesús en nuestros corazones hoy y hasta la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Luego vamos a ver, hermanos, Mateo capítulo 20, verso 28. Y dice lo siguiente. Mateo capítulo 20, verso 28 dice. Capítulo 20, verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué? Para servir, para dar su preciosa vida en favor de muchos, de muchos. Muchos formamos misiones en este mundo. ¿Para qué vino? Para servir. Pero vendrá otra vez, hermanos. Vendrá una vez más. Una sola vez más, dice la Biblia. No como las sectas dicen que vendrá varias veces. No, una segunda vez, una sola vez vendrá el Señor. Pero ahora vendrá como juez, no como siervo sufriente. Sí vendrá, hermanos. Como que yo estoy predicando, como que yo estoy vivo. Es cierto que Él vendrá. Un día vendrá, pero Él viene con una venida no anunciada. Por eso tenemos que estar preparados todos los días de nuestra vida, estudiando, haciendo la voluntad de Dios, llenos de fe, en continua oración. Así debemos de esperar al Señor, porque Él vendrá con una venida no anunciada. Él vendrá en día menos pensado. Él nos dice que vendrá como ladrón en la noche, y vendrá por muchos de los que hacemos su voluntad. De esta manera, Jesús puso en expiación su vida por el pecado del mundo. Ahora, estos fueron los últimos momentos de su vida en la carne.
Llevó él mismo nuestros pecados en su carne, clavándolo en la cruz. Vamos a ver Evangelio de Juan 1:3. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Este pasaje nos indica lo siguiente. El cielo y la tierra fue hecho por él. El mar y todo lo que hay en él fue hecho por él. Todo, el inmenso cielo, el mar inmenso, todo, absolutamente todo. Todo lo que nuestros ojos ven, los árboles, las nubes, el cielo azul, todo lo que nuestros ojos ven, por él fue hecho. Y sin él, nada hubiese existido. Ahora, hermanos, Cristo en su reencarnación, el 3 está hablando de su reencarnación. Cristo en su reencarnación vino a desempeñar el papel de un ser humano como nuestro Salvador y Redentor, porque Él es nuestro Creador. Mateo 11:6. Busquemos Mateo 11:6. 11:6 nos dice lo siguiente. Dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11:6 dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué nos está diciendo en este pasaje el Señor Jesús? Nos dice lo siguiente. Muchos quieren ver señales y prodigios y milagros para poder creer. Hace unos 9 años atrás prediqué a un joven y él me dijo, yo creeré, pero necesito ver señales. No debemos de tropezar buscando señales. No hay señales. La señal está aquí en el Evangelio. Esta es la señal, este es el camino. La única señal que tenemos ahora es el Evangelio de Cristo. Por medio de él llegaremos al Padre. Él es el único mediador entre Dios y el Padre. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros no busquemos señales. Nosotros no vamos a decir, a ver, yo para creer a Dios, espero que este día se convierta en tinieblas. Eso no va a ver usted nunca. Usted tiene que vivir por fe. Y si usted conoce a Cristo, debe de hacerlo por fe. Por fe, queridos hermanos. No pongamos tropiezo en nuestras vidas. Por lo tanto, vivamos por fe, creamos por fe en las cosas de Dios. Es razón, escuche por favor, es razón suficiente para no creer en teorías humanas y sus tradiciones y no hallemos tropiezo en él. También podemos decir y hablar algo de las tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las cosas que quieren ver? Por ejemplo, dice que la Churonita hace milagros, que la Virgen del Quinche hace milagros. Sí, Satanás también tiene poder para hacer milagros, pero nosotros no esperamos esa clase de milagros. Nosotros simplemente, el milagro es la salvación de nuestras almas. El milagro es la resurrección de nuestros cuerpos en el día final. Esos son los milagros que esperamos, pero eso se hará solamente con el poder de Dios. Vamos también a ver Juan, capítulo 10, verso 17. Juan 10, verso 17. Y dice, por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo a mi vida para volverlo a tomar. Si no han escuchado, escuche.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Señor Jesús entregó su vida voluntariamente. Nadie lo obligó. Fue tanto el amor del Padre que nos dio a su Hijo unigénito para que Él sea la expiación por nuestros pecados, para que Él sea el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero también el mismo Hijo, el Señor Jesús, tenía poder para resucitar. Por eso la palabra dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Bien, amados hermanos, habiendo dicho estas cosas, expiró. Para Él se acabó los azotes. Ya no volverían más a escupirle. Ya no volverían más a golpearlo con un palo. Ya no se burlaría más. Viendo, adivina quién te pegó. Ya no podrían decir más que venga Elías y lo baje. Al final de todo, en lugar de llevar una corona de espinas, ahora el Señor Jesús llevaría la corona del Rey de Reyes. Se acabó para él el sufrimiento, se acabó la humillación y pronto vendría el día de la exaltación. ¿Escucharon, hermanos? Acabó el sufrimiento, acabó el dolor, acabó las lágrimas. Había derramado hasta la última gota de su sangre por causa de nosotros, por hacernos felices, para que nosotros no tengamos que dar cuenta en el día del juicio de nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados, pero eso no quiere decir que usted o ustedes pueden vivir como quiera. Debemos de vivir pidiendo al Señor a través de su Santo Espíritu que nos purifique cada día de nuestra vida, que nos purifique, que nos santifique, que nos libre de toda tentación, de toda maldad. En ese sentido tiene que ser nuestra vida hasta el fin, hasta el último segundo de nuestra existencia en este mundo. No crean ustedes que porque ya se han bautizado, están directamente para caminar al cielo. No, hermanos, no. Todavía podemos caer. Por eso dice que no haya tropiezo. Acabamos de leer en Mateo que no haya tropiezos. Sí hay tropiezos y podemos caer y podemos ser eliminados. Ya voy a dar ahorita mismo otro texto donde podemos ser eliminados. Dice la palabra que podemos ser eliminados en 1 Corintios 9:27 dice, escuchará por favor, sino que golpeo mi cuerpo. Pablo nos dice a todos nosotros de cómo debemos de vivir cada día, de cómo debemos de obedecer a Dios cada día. Y Pablo nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Recuerden lo que acaba de decir Pablo. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo? Golpeemos nuestros cuerpos, si es posible, literalmente. Pongamos al servicio de Dios. En santa y piadosa manera de vivir, debemos de vivir. Eso es golpear nuestros cuerpos, libre de toda malicia, de toda iniquidad, de toda mentira, de toda traición, libre de avaricia, libre de envidias, libre de pleitos. Eso es golpear el cuerpo y vivir en una santa y piadosa manera de vivir. Si no vivimos así, hermanos, podemos ser bautizados, pero podemos también al mismo tiempo ser eliminados. No lo digo yo, Pablo, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que también nosotros podemos todavía ser eliminados. Por lo tanto,
habrá tropiezos, habrá sufrimientos, habrá dolor en nuestra vida. Debemos de ir por encima de todas esas cosas y caminemos como Pablo lo dijo, caminemos hasta llegar a la meta. Hermanos amados, vamos a ver que después de tanto sufrimiento, Dios fue exaltado hasta lo sumo. Hasta aquí hemos visto que Él lloró. Hasta aquí hemos visto que Él soportó azotes, fue golpeado con palo, fue escupido, fue burlado, fue murmurado, azotado una y otra vez. Había derramado hasta la última gota de su sangre. Su vida en este mundo era más pobre que Lázaro. A veces nosotros tenemos lo suficiente, lo necesario y seguimos buscando. No nos conformamos con eso y seguimos buscando. Pero Cristo vivió más bajo que Lázaro, más pobre que Lázaro, más necesitado que Lázaro, porque Cristo mismo dice que el Hijo del Hombre cuando estaba aquí en la tierra no tuvo dónde recostar su cabeza. Pero hoy, después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor, hoy va a ser ya exaltado el Señor Jesús en el cielo. Filipenses capítulo 2, verso 2. Filipenses capítulo 2, verso 8 y 9. Y dice lo siguiente. Y estando en la condición de hombre, aquí nos aclara que tenía que ser como uno de nosotros, 100% Dios y 100% hombre. Él estaba en la tierra, pero nunca dejó de ser Dios, 100% Dios, 100% hombre. Por eso dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. De eso estamos hablando, hermanos. Pero ahora en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hoy, ya en este pasaje, Dios está sentado a la diestra del Padre. Había recibido ya toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Hoy en este pasaje, el Señor Jesús está sentado ya a la diestra del Padre, en el cielo mismo. Por eso dice que fue exaltado hasta lo sumo. Pero hermanos, para ser exaltado hasta lo sumo, ¿qué tuvo que hacer? Toda la vida tuvo que sufrir, toda la vida tuvo que vivir una vida de necesidad, de humildad, de pobreza, de obediencia. Solo así pudo llegar a ser exaltado. Así también nosotros, amados hermanos, debemos de llevar, imitar la vida que Cristo vivió, caminar por los caminos que Él anduvo. Él anduvo por los caminos polvorientos de Judea, pero Él anduvo no para ir a jugar vóley, no para ir a jugar fútbol, no para ir con los amigos. Él anduvo por los caminos polvorientos de Judea para predicar diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Para eso caminaba con sus discípulos. Él no caminaba con sus amigos, con sus seguidores, para ir al fútbol o para ir a contar cachos. Él anduvo por los caminos polvorientos de Judea para predicar el reino de Dios, para decir que el reino de Dios se había acercado. Comenzó predicando eso. Ahora ha cumplido ya. El reino de Dios llegó. Ahora el reino de Dios está en nuestros corazones. Él reina, Él tiene un reino y ese reino es la iglesia en todas las naciones y Él reina en nuestros corazones. Y por eso Él recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 dice lo siguiente. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, pero estas palabras el Señor Jesús está diciendo después de su resurrección, después de su resurrección. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús después de su resurrección?
Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, Él es el rey en los cielos y en la tierra. Él es el único gobernador. Él es el único rey. Él es por el cual debemos de llorar o sufrir. Vale la pena sufrir por Él. Vale la pena por Él llorar. Vale la pena caminar en pobreza por Él. Sí vale la pena, hermanos. Luego, queridos hermanos, también vamos a ver Hechos 4. Nos aclara otra cosa muy importante y nos dice lo siguiente. Por favor, escuchen. Y nos dice lo siguiente. 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Escucharán bien, por favor. No dice que la madre de Jesús es la mediadora. No está diciendo eso. No está diciendo que mi madre es la mediadora. No está diciendo que San Bartolo es el mediador o el Bermejo es el mediador. No está diciendo. Miren lo que dice la palabra. Y dice, y en ningún otro hay salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Solo en Él tenemos salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A los hombres solo nos ha dado un nombre, Cristo. Cristo es el único Salvador. Cristo es la verdad. Cristo es el camino a la vida eterna. Cristo es el camino al cielo. Cristo es el camino al Padre. Solamente en Él y solamente en Él podemos ser salvos y llegar un día al cielo. Acuérdense de este texto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo. No está diciendo que el Bermejo le va a salvar. No está diciendo que la Churona va a salvar. No está diciendo que el Señor del árbol va a salvar. Por lo tanto, hermanos amados, centren su fe en Cristo. No digamos jamás, la fe está menorando. No tengo mucha fe. Ya es cuestión de usted el tener mucha fe. De usted depende de estar lleno de fe. ¿Cómo puede estar lleno de fe? Estudie la palabra, estudie el evangelio. Pida a Dios que mediante su espíritu, el Espíritu Santo le guíe en cada paso en su vida. Pida a Dios y así estará lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, con deseos de hablar sobre las cosas del Señor. Vamos a ver, escuche un pequeño comentario. La muerte en la cruz era la forma de castigo capital que los romanos usaban contra los criminales notorios. Era de forma muy dolorosa, humillante para aquel ser. Eran clavados y atados en la cruz y abandonados hasta morir. En muchas ocasiones la muerte se prolongaba por varios días y por lo general la muerte vendría por sofocación, cuando el peso del cuerpo debilitado hacía cada vez más y más dificultosa la respiración. Qué admirable, hermanos, es para nosotros que el hombre perfecto diera su vida por nosotros en la forma más humillante y ver con sosa, para que nosotros no tengamos que enfrentar el castigo eterno. Para eso murió Cristo, para que nosotros no tengamos que enfrentar el castigo eterno. Cuando Él en su segunda venida venga, ¿está usted preparado para recibirlo? Por eso, hermanos, es necesario que vivamos como Él vivió. Regresemos a Lucas 23, 47 y 48. Lucas 23, 27 y 40. Lucas 23, 47 y 48 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Notan el cambio, hermanos? Aquella gente, antes, faltando unos minutos para que el Señor Jesús cargue la cruz, aquella gente en el pretorio, en el templo, gritaban, todos reunidos, gritaban diciendo: crucifícale, crucifícale, mátalo, crucifícalo. Todos ellos, esa multitud, acompañó la caminata al Señor Jesús hacia la cruz, pero no le acompañó con dolor o con sinceridad, lo acompañaron con odio, desprecio, porque eran enemigos de la cruz, enemigos de Jesús. Pero hoy, viendo las maravillas de Dios, el día se volvió noche. Pueden imaginar ustedes, viendo esas maravillas ahora, la gente, ¿qué pasó? Hay cambio de actitud. Por eso ahora después de ver tantas maravillas, dice, el mismo capitán de la Guardia Romana reconoció a Dios. Dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por eso dice, verdaderamente este hombre era justo. Y el resto de la multitud, hermanos, después de haber visto este espectáculo, viendo lo que había acontecido, ¿cómo regresan a sus hogares? ¿Cómo regresan a sus casas? ¿Cómo van de camino a su hogar? Golpeándose el pecho, golpeándose el pecho, golpeándose el pecho. ¿Por qué? Porque habían sentenciado a un hombre justo, habían sentenciado a un hombre noble, que él murió siendo justo, sin pecado, por los pecados de nosotros. Pero poco a poco empezaron a darse cuenta muchos de la multitud y regresaban golpeándose el pecho. Y eso es lo que vamos a ver cuando Pedro, en el día de la inauguración del reino de Dios, Pedro dio un gran mensaje de esta manera. Vamos a ver ese texto. Hechos, capítulo 2. Dice verso, Hechos capítulo 2. Vamos a dar el texto. Hechos capítulo 2, verso 36 y 37. Dice lo siguiente. Pedro había dado un gran sermón en aquel primer día del reino de los cielos. En la inauguración del reino de los cielos, Pedro había dado un gran sermón. Ahora, también los que oyeron el sermón de Pedro se golpeaban el pecho. Pero mejor leamos la palabra y miren lo que dice. Ciertamente toda la casa de Israel, o sea, toda la nación de Israel, y ahora nosotros también, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso, hermanos, cuando ustedes o el pueblo de Dios ponen en segundo lugar a Dios el día domingo, ponen en segundo lugar a Dios el día miércoles, no vienen al estudio, ciertamente están despreciando al Señor Jesús, ciertamente están volviendo a crucificarlo, están portándose igual que estos judíos y escribas de aquellos días. Ahora el verso 37 dice, al oír este sermón de Pedro, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la manera de decir cuando alguien escucha el mensaje de Dios, cuando alguien entiende la palabra de Dios, cuando alguien oye con atención la palabra de Dios. Vamos a ver, Hechos 16, que hubo una mujer que entendió la palabra de Dios poniendo atención. Hermanos amados, cuando ustedes escuchen algún sermón, algún mensaje, algún estudio
Escuche con atención, ponga atención. De lo contrario, hermanos, es vano. Miren, una mujer buena, una mujer virtuosa, hubo una mujer bien buena, la cual escuchó la predicación de Pablo, pero poniendo toda atención. Es lo que voy a dar lectura. Y dice la palabra, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, este es el nombre de esta virtuosa, respetuosa a Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso, amados hermanos, si hay algún amigo, alguna amiguita que nos está escuchando la palabra de Dios, si oye la palabra de Dios, oiga con atención, ponga su corazón, su pensamiento en lo que está escuchando. Entonces, ¿quién abre el corazón? Según este pasaje, el Señor abrió el corazón de ella. Cuando escuchó el pasaje, cuando escuchó el sermón de Pablo o el estudio de Pablo, la palabra de Dios predicada por Pablo, ¿qué hizo Lidia? ¿Qué hizo Lidia? Ella, recuerden, escuchó con atención. El Señor le abrió el corazón. ¿Qué hizo Lidia? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Eso es la manera de escuchar la palabra. Cuando ustedes escuchen la palabra y si escuchan de verdad con un corazón limpio la palabra de Dios, el Señor abre el corazón. Y cuando el Señor abre el corazón, usted pide ser bautizado, usted quiere ser nueva criatura, usted quiere cambiar de vida, usted quiere llevar una nueva vida desde hoy día en adelante. Eso es la manera de escuchar. Por lo tanto, cuando escuchen la palabra de Dios, escuchen con reverencia, con respeto. Hermanos, siguiendo adelante, vamos a ver también Juan 12:32, Evangelio de Juan 12:32. Evangelio de Juan 12:32. Luego veremos Evangelio de Juan 17:20. Primeramente, Evangelio de Juan 12:32. Todas estas cosas, amados hermanos, amados hermanos, Cristo había profetizado ya de todo esto, lo que hemos hablado, de todas estas cosas, lo que iba a suceder, Cristo había profetizado ya. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? ¿Cuál fue echado fuera? Satanás. Satanás ya fue echado fuera. Ahora está arrojado en un gran abismo. Tiene que estar preso hasta la venida del Señor. Ya está fuera Satanás. Antes de la venida del Señor, hay en otros textos que Satanás andaba en este mundo con toda libertad. Por eso había muchos endemoniados. Por eso cuando Cristo vino, Cristo mismo sacó a muchos demonios de aquellos hombres que estaban endemoniados. Pero ahora Satanás está fuera. Satanás está preso por 1000 años en un abismo profundo de la cual nunca podrá escapar. Luego en el día final, este mismo abismo, él será echado para siempre al infierno. Luego el 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Luego dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? A ver, hermanos, ¿qué nos está diciendo? Lo que está diciendo es lo siguiente.
hermanos amados. Primeramente, terminemos lo que estábamos diciendo. Habiendo visto todo estos sucesos, el capitán romano alabó a Dios diciendo: este hombre verdaderamente era inocente. Ahora ya hay cambio de actitud entre la multitud. Habían estado todos ellos bajo la influencia de los malvados líderes judíos. Ahora la mayoría vuelve a la ciudad, golpeándose el pecho, indicando su remordimiento de conciencia por la conducta de ellos, habiendo oído las palabras predicadas por el Señor Jesús. Su muerte, hermanos, su muerte había logrado lo que en su vida no había podido obtener. Así había roto los corazones duros de aquellos hombres que no querían creer en él. Por lo tanto, queridos hermanos, la muerte de un justo es una muerte con propósito. La muerte del Señor Jesús trajo a millones de creyentes. Heme aquí, hermanos, uno más, por la causa del Señor Jesús, por la muerte del Señor Jesús. Ahora predico el evangelio de Cristo. Ahora predico la palabra de Dios. Por la muerte del Señor Jesús. La muerte de un justo es una muerte con propósito. Por eso, amados hermanos, cuando un justo muere, también muere con un propósito. Recuerdo, hermanos, cuando mi padre murió, llegué a donde él estaba acostado y me despedí de él. Le juré ante Dios y ante el cadáver de mi padre, diciendo que mientras Dios me dé vida, predicaría la palabra de Dios hasta el último segundo de mi vida. La muerte de un justo es una muerte con propósito. Por lo tanto, como dijo el Señor Jesús, no lloréis por mí, llorad por vosotros mismos. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan de nosotros. Nosotros ahora necesitamos de nosotros mismos. Necesitamos predicar la palabra. Necesitamos hacer el bien a la humanidad. Trabajemos, hermanos. Luego, queridos hermanos, ese es el texto que acabamos de leer. Ese es el texto que acabo de explicar. Porque dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso es lo que acabo de explicar. Vamos a ver también 17:20. Juan 17:20. Juan 17:20 dice: esta es la oración del Señor Jesús cuando se aproximaba la hora de morir. El Señor Jesús, ojalá me estén escuchando, el Señor Jesús, ya cuando se aproximaba, ya cuando faltaban unas horas para morir, el Señor Jesús oró y oró de esta manera y dijo: mas no ruego solamente por estos, mas no ruego solamente por estos. ¿Por cuáles? Por los apóstoles, por los discípulos. Luego dice: sino también por los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso, queridos hermanos, oremos aún por los incrédulos, porque los incrédulos, como dice aquí la palabra, al oír la palabra de Dios, ellos creerán en Jesucristo. Ellos serán uno más en la familia de Dios. Oremos también, pero ojo, por los que han de creer. Hay muchos que escuchan la palabra de Dios. Hay muchos que saben el evangelio como si fuera el Padre Nuestro o el Ave María, pero nunca llegan a creer. Nunca. Son como Judas. Por eso en la carta de Juan dice: por aquellos yo no pido que se ore. Pero si hay amigos y amigas que oyen la palabra de Dios y llegarán a creer en el Señor,
y serán uno más en la familia de Dios. Por ello sí debemos de orar, porque Cristo oró de esta manera. Luego, amados hermanos, vamos a ver lo siguiente. Hechos 16:14. Hechos. Bien, eso ya dimos lectura. Es Hechos 2:37. Hechos 2:37. Una vez más, voy a leer este pasaje. Ojalá ustedes escuchen y este pasaje llegue a lo más profundo de su ser. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No tenemos a más dioses, tenemos un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos amados, después de haber escuchado este mensaje precioso de la muerte del Señor Jesús, alguien que nos escucha, alguien que nos está oyendo la palabra, el mensaje del Señor, ¿podrá decir esto, lo que dijeron aquellos hombres? Varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos hicieron esa pregunta, Pedro, ¿qué les dijo? Pedro les dijo lo siguiente: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nadie puede ir al cielo si no cumple con este requisito, con este mandamiento. Nadie. Es necesario el nuevo nacimiento. Es necesario el bautismo, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Un niño que bautizan los católicos no tiene pecado. Nosotros, los varones ya de edad, tenemos pecado. Y el bautismo es para el perdón de los pecados. Por lo tanto, sin este pasaje, sin este mandamiento, nadie podrá ver el reino de los cielos. Conclusión. Lucas 23. Conclusión. Lucas 23. Verso 49 dice: pero todos sus conocidos, este es el final de la historia, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Miren, la obra en el Evangelio es también de las hermanas, es también de las mujeres. Estas mujeres habían seguido toda la vida en el camino del Señor Jesús. Desde Galilea hasta Jerusalén, no sé cuántos miles de kilómetros será, pero desde Galilea hasta Jerusalén, hasta morir, hasta el final de la cruz, estas mujeres habían seguido al Señor Jesús. Y aún en la muerte del Señor Jesús, estaban con el Señor Jesús. No pensemos de que la obra es solo de los varones, la obra es de las mujeres también. Estas mujeres con plata y persona habían seguido al Señor Jesús, haciendo la obra del Señor Jesús. Estas mujeres piadosas fueron las últimas personas que dejaron la cruz. Y fueron también las primeras personas en llegar a la tumba vacía. Esto nos enseña, amados hermanos. Muchos en el culto de adoración los domingos, muchos en el estudio los miércoles. Cuando nos reuníamos, algunos venían a medio culto, algunos venían a media reunión. Eso es pecado. Eso es falta de respeto al Señor, falta de respeto a Dios. Seamos como buenos cristianos, seamos los primeros en estar ahí para dar ejemplo a los demás. Y seamos los últimos en salir, así como estas mujeres lo hicieron.
Estas mujeres desde el principio habían seguido al Señor y fueron las últimas en separarse del Señor. Así también nosotros aprendamos tanto en el culto de adoración, tanto los miércoles en el estudio. Aprendamos a ser los primeros en llegar y los últimos en salir. Amados hermanos, la hora ha llegado. Solo me queda por decir, ojalá algún amigo, alguna amiga que haya escuchado este mensaje diga, varones hermanos, ¿y ahora qué haré? ¿Qué haremos? Entonces contestaremos lo que Pedro le contestó. Queridos hermanos, habiendo dicho esto, que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros y seguimos en los mandamientos del Señor. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cuánto? 11:23. Oremos, por favor, para participar del pan. Oremos, oremos. Yo en mi hogar lo hago de rodillas, pero ustedes hagan según dicte su conciencia en sus hogares. Porque el Señor Jesús nos enseñó muchas maneras de orar. Unos oraron de pie, otros oraron de rodillas, otros oraron postrados. Yo lo voy a hacer de rodillas. Pero el caso, el punto, no es tanto de ponernos de rodillas. El punto es que oremos con el espíritu, con el alma, con todo el corazón limpio y buena voluntad. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, te damos gracias, Señor, por estas grandes bendiciones. No somos dignos de nada, Señor. Somos salvos solamente por tu infinita gracia y bondad. Gracias, Padre, por bendecir este pan, que simboliza tu cuerpo destrozado, tu cuerpo pedaceado en la cruz. Porque en el libro de los Salmos se nos dice que tus costillas se veían, los huesos se veían. A pesar de eso, cumpliste el mandato del Padre. Así también danos fuerza, Padre, para cumplir el mandato que nos has dado, para vivir bajo tus mandamientos. Danos fuerza, Padre, danos poder, aumentanos la fe, llénanos de sabiduría y de buena voluntad. Gracias, Padre, por bendecir este pan. Te agradecemos, oh Dios, con todo el corazón, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, dice la palabra, aún no participe, dice el verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Queridos hermanos, si todos tenemos, ahora sí, participemos todos unidos, unánimes. Participemos. Amén. El verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos, hermanos. Oremos. Santísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Arrepentido, Señor, de todo corazón, ya que no somos dignos, Señor, de tu amor y tus bendiciones. Gracias, Padre, por bendecir este jugo de la vid, que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz. Y lo derramaste, Señor, hasta la última gota de tu sangre. Gracias, oh Dios, por bendecir este jugo de la vid. Gracias, oh Dios, gracias, Señor,
por compadecerte de nosotros. Gracias, Señor, por tener paciencia y misericordia de nosotros. Y gracias, Padre, por aceptarnos en tu banquete. No somos dignos, Señor, pero tratamos, Señor, de seguir tus pasos, de seguir tus caminos. Danos fuerza y valor para seguir en adelante. Te agradecemos, Padre, de todo corazón por estas bendiciones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice el pasaje: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Hermanos amados, si todos tenemos, por favor, alcen vuestras copas. Todos participemos con toda reverencia a Dios. Participemos, hermanos. Amén. Seguidamente, tenemos que cumplir otro mandamiento. Pero para cumplir este mandamiento, primero, queridos hermanos, una pequeña exhortación de parte del Señor. Y dice así la exhortación. Escuche. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto significa, hermanos, no porque dan más van a quedarse pobres, o porque dan menos va a estar satisfecho su corazón. Demos como dice, como propuso en su corazón. No van a quedar pobres si dan más. Lo importante, el punto es ofrendar, 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 pero con el corazón, con buena voluntad, con amor, sin que le duela. Y recuerde, aún en el Antiguo Testamento, David dio algo que le costó. David no aceptó regalos para dar al Señor ese regalo. Él de su bolsillo compró una propiedad. David ofrendó a Dios algo que le costó. Así también nosotros debemos de hacer. Por lo tanto, amados hermanos, el mandamiento dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos, hermanos. Oh Dios, todopoderoso Dios, glorioso Dios, gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por reinar en nuestros corazones. Gracias por cuidar de tu iglesia. Gracias por permitirnos vivir. Solo hoy podemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirte perdón. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Ahora te rogamos. Bendice las manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Amado Dios, gracias por escuchar nuestras peticiones. Agradecemos, oh Dios, estas bendiciones en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Y para despedirnos,
Permítanme dar lectura. En la cena. Un texto maravilloso. Un texto maravilloso. Y dice así el Señor. He aquí, dice el Señor Jesús, en su invitación. Él, hasta en el último libro de Apocalipsis, sigue invitando a todos nosotros para que formemos parte de su reino, parte de su pueblo. Y por eso dice así el Señor: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por lo tanto, hermanos, cuando abramos la Biblia, abramos con el corazón, con el espíritu, con verdad, con sinceridad, con pureza de corazón. Dios no puede ser burlado de nadie. ¿Quiénes somos nosotros para burlarnos? David dice que era menor, más pequeño que un gusano. Así también me considero yo, más pequeño que un gusano. Por lo tanto, cuando abramos las páginas de la Biblia, abrámoslo con el alma, con el corazón, con reverencia a Dios. Y habiendo dicho esto, invitamos al hermano José que nos despida con una oración, por favor. Adelante, hermano. Hermanito, quería pedirle un favor. Sabe que estaba leyendo un poquito acerca de la cena y quería ver si usted me puede, por favor, explicar. Sobre la cena. No. ¿Sí me escuchó, hermanito? Sí. Ya, yo le leo para que usted me explique la parte que no entiendo. Muy bien. Ya, dice en Primera de Corintios 27 en relación a la cena. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examine cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y hay muchos que duermen. ¿Me podría explicar, por favor? Gracias, hermana. Gracias. Eso me alegra a mí. Sí, hermana, para eso estamos, para eso estoy. Eso es desde el 27 hasta el 31, ¿no? Sí. Entonces, permítame dar lectura en otra traducción. Y dice así la palabra. Escuchen bien, por favor. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna. He ahí la explicación. Por tanto, dice una vez más, así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna. ¿Cuándo somos indignos? A ver, hermanita Daisy, ¿cuándo somos o cuándo nos sentimos indignos? Cuando uno está bautizado, puede ser. Verá, somos indignos. ¿Cuándo? Escuche. Como acabé de decir en la oración, las cosas del Señor hay que hacer con un corazón limpio, puro y sincero, estando arrepentido de todas las cosas. Hay un texto en Gálatas en la cual dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso significa que si anoche, digamos, a las 3 de la mañana, hemos tenido una discusión por decir, hemos tenido a las 3, a las 2 de la mañana una discusión tal vez con mi esposa o con mis hijos o con un vecino. Tuve ira. He tenido una discusión. Si usted, aunque él tenga la culpa o aunque ella tenga la culpa, aunque yo sea inocente y no tenga la culpa, pero yo debo de estar consciente que en esta mañana debo de ofrecer un sacrificio vivo
¿A quién? A mi Dios. ¿Cuál es el sacrificio vivo? Nosotros mismos somos el sacrificio vivo. Antes en el Antiguo Testamento, el sacrificio era cordero, machos cabríos, etcétera. Terneros de la vacada, dice, etcétera. Pero ahora nosotros somos el sacrificio vivo. Por ejemplo, para dar un sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿podían llevar ovejas tuertas, patojos, flacos o mancos? No, tenían que llevar un cordero puro, limpio, sano y gordo, como Abel ofreció a Dios. Así también nosotros debemos de sentirnos limpios, puros y santificados en nuestras almas, en nuestros corazones. Por eso el Señor dice en libro a los Corintios, nosotros somos de Dios, tanto en espíritu, cuerpo y alma. No solo en el alma, son tanto con el cuerpo y el espíritu, debemos de estar limpios, limpios. Por ejemplo, cuando alguien nos invita a nosotros en el mundo, digamos en el mundo, cuando alguien nos invita en el mundo a un matrimonio, a un bautismo, a una fiesta, a una boda, ¿cómo íbamos antes a ver a esa invitación? ¿Cómo íbamos? Bien vestidos. Buscábamos los mejores ternos, las mejores galas. Con tiempo preparábamos aquel terno para lucirnos en medio de esa gente. Pero cuando venimos a la iglesia del Señor, venimos tal como estamos, tal vez levantados, recién levantados de la cama. En espíritu, alma y cuerpo debemos de estar limpios, puros de alma, puros de espíritu, limpios de conciencia, libre de toda malicia, libre de toda maldad, libre de egoísmo. Eso es, así primeramente tenemos que estar. De esa manera somos sacrificio vivo, en cuerpo, espíritu y alma limpios, limpios de conciencia, limpios de corazón, libre de toda malicia, de toda envidia, de todo egoísmo, de toda ira. Por ejemplo, no solo la hora del Señor, desde la primera oración hasta la última oración. Recuerden esto. Había un hermano en la iglesia que decía, no importa la primera oración, está equivocado. Estar atrasado en las cosas del Señor es pecado, es pecado. Hay un ejemplo de las 10 vírgenes. Una virgen llegó atrasado y cuando ella llegó, el señor de la casa cerró la puerta. La atrasada vino y golpeó la puerta, pero el Señor no le abrió la puerta, solo desde adentro le dijo, de cierto os digo que a vosotras no os conozco. Así es el Señor. Muchos piensan que llegar atrasado al estudio, llegar atrasado al culto de adoración, no es pecado, es pecado. El Señor está ahí desde el primer segundo hasta el último segundo y sigue estando en nosotros en toda nuestra vida hasta morir. Y luego, después de la muerte, también seguimos siendo de Él y Él está con nosotros. Él está en todo momento con nosotros. Por eso no podemos atrasarnos, mucho menos faltar. Atrasar es falta de respeto a Dios. Atrasar, llegan atrasados, distraen al predicador, distraen a los otros hermanos. Pero si todos estamos desde el principio, eso es hacer un culto, como dice en 1 Corintios 15:41. Hagan, dice, todo decentemente y con orden. Si hay atrasados, si alguien está durmiendo en el culto, si alguien está distraído en el culto, eso ya no es hacer decentemente y en orden. Ahora, estamos hablando todo esto por la cena del Señor. Hermana amada, yo no le digo, yo no soy nadie para juzgar, pero sí le puedo decir lo siguiente. No le estoy culpando a nadie, no estoy diciendo a usted, hermana. Es consejo para la iglesia. Cuando vamos a participar de la cena del Señor, como acabé de decir, debemos de estar puestos los ojos en Jesús, como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Mi conciencia, mi pensamiento, tanto espíritu, alma y cuerpo, pensando solamente en el Señor. Pero mientras ustedes o usted, por ejemplo, en el culto está distraída,
Tal vez usted dejó encendido, digamos, la estufa en la casa, con la comida en preparación. Y está pensando en eso de que tal vez la estufa queme lo que usted estaba preparando y hasta volver, tal vez se enciende la casa. Si usted está pensando en las cosas de la vida, en cosas de la carne, en cosas del mundo, en cosas del hogar, usted no está con Dios. Debe de dejar toda atención del mundo en la casa, afuera. Usted aquí en el culto de adoración, en el estudio, debe de estar tanto en espíritu, alma y cuerpo, solamente con el pensamiento en el Señor. Así también, por ejemplo, si yo he peleado anoche, como dije, el ejemplo del principio, si yo he peleado anoche, debo de venir ya reconciliados con el que he discutido, reconciliado con el que he peleado, reconciliado con el que me he enojado, porque así dice la palabra de Dios. Le voy a dar un texto de Mateo donde nos dice lo siguiente. Permítame un momento porque tengo que buscar el pasaje. He aquí el texto. Por favor, escuche. He aquí el texto. Le voy a dar en otra para entender mejor. Mateo 5. Mateo 5:23 dice así. Escuchen por favor y dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar, de eso estamos hablando, Dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Por eso dije, hermano, puede ser en nuestro hogar mi esposa o el esposo o mis hijos o alguien que esté en mi hogar. Entonces, en ese sentido, si alguien ha discutido, sabiendo que hoy voy a caminar al culto de adoración, ¿qué debe de hacer? Ponerse en paz con el que ha tenido usted el problema. No importa que usted no tenga la culpa, pero usted como cristiana debe de demostrar esa sencillez, esa humildad y pedir perdón, ponerse en paz con él. Luego entonces venga y ofrezca su ofrenda en el altar. ¿Cuál es el altar? El altar es Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la iglesia, en la iglesia. Por lo tanto, mi amada hermana, para terminar, volviendo a 1 Corintios 11:27 en adelante, permítame terminar de leer. Ahora sí. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y beber de la copa. Eso es lo que acabo de decir con mis palabras. Eso es lo que acabo de decir. Cada uno de nosotros, sin excepción de persona, toda la iglesia, ¿cómo debe de venir al culto de adoración? Porque en el culto de adoración participamos del pan. ¿Cómo debemos de venir? Examinado nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra vida en las últimas horas. Ahora,
Dice también el 29, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Eso significa que si usted participa de la cena del Señor con falta de respeto, con pensamientos impuros, con ira o desesperación, usted comete pecado contra el Señor. El 30. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Eso es lo terrible, hermana. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Y termina diciendo, si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Por lo tanto, para participar de la cena del Señor, examinemos nuestra conciencia, examinemos nuestras últimas horas de cómo hemos pasado, de cómo pasamos. No solo las últimas horas, ¿de qué hice en esta semana? ¿Hice algo en favor del Señor? ¿Trabajé para el Señor? ¿Estoy bien, en paz con mis hijos, con mi esposo, con mi familia? Todo eso tiene que usted examinar. Por lo tanto, amada hermana, debemos de venir, amados hermanos, debemos de venir ¿cómo? Examinados nuestra conciencia de en qué situación nos encontramos. Por ejemplo, usted puede arrepentirse hasta el último momento, pero antes de comenzar el culto, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, todavía Dios le da tiempo para que se ponga en paz con su prójimo. Y luego, al participar mismo de la cena del Señor, debe de encontrarse en paz su espíritu, su alma debe de estar en paz. Ciertamente en paz quiere decir limpio en conciencia, limpio en corazón, limpio en pensamientos. Entonces puedo participar de la cena del Señor. Recuerde lo que dice, recuerde lo que dice. Dice claramente, por lo cual muchos enfermos y debilitados hay entre vosotros y muchos duermen. Muchas veces podemos pagar tal vez hasta con la muerte de nuestro cuerpo por faltar al respeto al Señor, por faltar el respeto al Señor. Aún podemos pagar hasta con nuestras vidas. Por esa razón, queridos hermanos, en lo concerniente a mí, en lo que se refiere a mí, en lo personal, yo me he alejado del mundo. Vamos a hacer las siguientes semanas un estudio, tanto estudio como mensajes. Vamos a hacer, por ejemplo, todavía hay pensamientos de que si alguien me invita a una fiesta a comer de esa comida, yo como cristiano podré ir. Esa es la pregunta. Ahora, eso estudiaremos desde el miércoles, amados hermanos. Así que estén atentos y fieles en la obra del Señor. Y trabajemos en la obra del Señor, ya que trabajar en la obra del Señor no es en vano, queridos hermanos. Hermanita Daisy, ¿alguna otra pregunta? Pregunte con confianza, para eso estoy, para eso estamos. Si algo todavía no está claro, por favor, con confianza, puede decirme, hermana Daisy. Sí, está todo claro, hermanita, gracias. ¿Está claro todo? Sí, hermanita, gracias. Hermanita, gracias. Para mí es una alegría, para mí es una satisfacción grande, viendo que hay preocupación por saber de las cosas del Señor. Eso es tener preocupación para no cometer una falta ante el Señor. Y eso es muy bueno, amada hermana. Que Dios lo bendiga. Ahora pues, que nos despida con una oración nuestro hermano José. Adelante, hermano. Oremos, por favor. Bendito Padre, te damos gracias un día más de vida. Te damos gracias un día más por permitirnos escuchar tu mensaje, por permitirnos estar en comunión contigo. De la misma manera te pedimos que nos des sabiduría, nos des entendimiento para poder discernir de la mejor manera posible el mensaje que hemos recibido el día de hoy. Y así, bendito Padre, guardarlos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Más que todo, practicar, Padre bendito, practicar el mensaje que tú nos has dado.
ya que no es necesario solamente tener fe, sino también tener obras. Gracias te damos, bendito Padre, por esta oportunidad que nos das día a día. Gracias, Padre amado, por elegirnos para poder servirte, para poder estar en tu obra, en tu misión. De la misma manera te pedimos que nos aumentes la fe, Padre bendito, que nos mantengas firme en tu palabra, que nos mantengas firme en tu propósito. Gracias te damos por todo, Padre amado, pidiendo también por los hermanos que estamos presentes, por los hermanos que no hayan podido venir. Tú sabrás, Padre bendito, juzgarlos, ya que nosotros no somos nadie para eso, Padre amado. Simplemente que ingreses a sus mentes, a sus corazones, y los ilumines para que tomen el camino correcto en pos de tu palabra, en pos de tu camino. Te damos infinitamente gracias. También a ti, amado Cristo Jesús, nuestro Salvador, por ser nuestro abogado, por interceder por nosotros, por elevar nuestras súplicas a Dios Padre. Gracias te damos por todo. Estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta pronto, hermanos. Marquito, hasta pronto. José, hasta pronto. Deisita, que Dios lo bendiga. Teresa, que Dios lo bendiga. Isabelita, chao. Marquita, que Dios lo bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.